utilizar vectores en programación en el programa NetBeans. Los integrantes somos Eliana López. Ricardo Valencia. Mi nombre es María Elena. Y Bernadetta. Jorge González. y Pedro Lorena Quinzado. El ejercicio que vamos a realizar es en el lenguaje Java. En este caso el compilador o el programa es NetBeans. El ejercicio que vamos a hacer es primero crear un vector y después sacar en pantalla, según la posición que se desee, el dato que hemos ingresado anteriormente. Un vector o un array. Una explicación fácil sobre lo que es esto es que es un medio por el cual nosotros podemos guardar objetos de la misma clase, es decir, podemos guardar lo que son números, cadenas, etc. Para poder crear un vector, primeramente inicializamos la variable con el nombre del vector. Luego tenemos un método para poder determinar qué tipo de dato va a ser el vector y su tamaño. Bueno, primeramente antes de comenzar a crear el vector, tenemos que crear un archivo, un proyecto nuevo. Ponemos en proyecto nuevo, asignamos el nombre y nuestro proyecto se nos va a crear. En este caso se va a llamar el ejercicio. Ya tenemos aquí el proyecto creado. Ponemos en paquetes de fuentes, paquetes predeterminado y vamos a nuevo y vamos a crear una clase. Ya creada la clase que nosotros ya hemos creado en este caso, ya se va a llamar vector. ¿Listo? Entonces, como primer punto vamos a declarar la variable del vector. Ponemos primero private. Esto lo hacemos para que estos datos no sean vistos en el formulario y también por seguridad de nuestros datos ponemos el tipo de vector que queremos. En este caso vamos a ponerle int, que sería un entero porque vamos a almacenar números. El nombre del vector, en este caso le vamos a decir que se llame vector. Abrimos y cerramos corchetes y ponemos punto y coma. Ahora ya hemos creado la variable, pero ¿para qué sirve esta variable? Entonces vamos a crear un método para poder almacenar este vector. Todo lo que se vea con corchetes va a ser un vector. Dentro de los corchetes va a ser el tamaño del vector o la posición de donde vamos a sacar el vector. Vamos a crear un método en este momento que nos permita inicializar el vector o crear el vector. Primero ponemos public, esto para que pueda ser accedido desde el formulario a este método. El nombre del método que se va a llamar inicio vector. Antes del nombre le podemos poner un void, que esto significa que no va a obtener ningún retorno al formulario, simplemente una entrada y un comando. En el parámetro le ponemos un entero y el valor. Este es el valor que va a ser el tamaño del vector, ¿no? Este parámetro va a ser utilizado como una variable para poder asignar el tamaño del vector, como vamos a ver posteriormente. Entonces ponemos, para inicializar el vector en sí, ponemos el nombre del vector, ¿cierto? Igual nuevo new int, y entre corchetes vamos a poner el número que nosotros vayamos asignado. También, si es que no se quiere utilizar un valor predeterminado que sea del usuario, o se puede poner un valor predeterminado, es decir, si yo quiero un vector de 100 posiciones, simplemente voy a poner el número 100, es un entero, y no voy a utilizar la variable que el usuario me va a enviar desde el formulario. Así puede ser 5, puede ser 10, pero en este caso vamos a utilizar la variable que nos va a enviar el usuario, que va a ser valor. Así ya tenemos inicializado nuestro vector, ¿sí? Cuando apliquemos este método, el vector va a comenzar a inicializar, va a crearse un vector con el número de casillas que el usuario requiera.
Bueno, nuestro siguiente paso será almacenar datos en un vector. Para ello, primeramente creamos un contador que se inicialice en 0. Esto servirá para darle la posición a nuestro vector. Seguidamente creamos un método que se podría llamar almacenar datos con el parámetro int n. Esto serviría para ingresar los valores de nuestro formulario al vector. Seguidamente escribimos el nombre del vector en la posición igual el valor que ingresamos, o sea, n. Después seguiría el contador que le pusimos más, y así se almacenarían los datos. Bueno, ya teniendo un vector creado con el valor que el usuario ha decidido, procedemos a grabar datos dentro de este vector. Como se decía, un vector fácilmente puede ser reconocido como un lugar donde se pueden almacenar datos, es decir, como un mueble con cajas, en donde cada caja sería la posición y estaría asignado por un número. Y las cosas que guardemos en estas cajas puede ser determinada como los datos que vamos a grabar. Por eso nuestro vector es nuevo entero. Eso quiere decir que vamos a guardar números, ¿no? Entonces, en este momento vamos a proceder primeramente a declarar una variable de carácter entero que va a ser la posición. Con un valor a 0. ¿Para qué creamos esta variable? Es para que esta variable sea un contador que va recorriendo las posiciones del vector cada vez que se va agregando un dato a este, como vamos a hacer en el método. En este momento el método va a ser público, void, porque también no retornamos absolutamente ningún valor, y se va a llamar almacenar datos. ¿Qué va a entrar desde el formulario? Va a entrar un valor entero que va a ser el dato, ¿no es cierto? Abrimos llaves y comencemos a programar el método. Entonces ponemos el vector, ¿sí?, con la variable posición dentro de los corchetes es igual a dato. Entonces tenemos que esta posición esté inicializada en 0, es decir, que este dato en el vector se va a guardar en la posición 0. Pero tenemos obligatoriamente que sumar un puesto más al vector para que el siguiente dato sea grabado en una posición más. Entonces, al momento que grabamos, ponemos posición más, que esto significa que el vector automáticamente al momento de guardar en 0 se va a mover a la posición número 1. Y cuando sea utilizada nuevamente este método, esta posición ya va a estar automáticamente en la 1. Y así sucesivamente. Cuando se grabe en la posición 1, después de esta posición va a subir un puesto más. Así ya tenemos un método fácil para poder almacenar los datos dentro de un vector. Posteriormente procedemos a crear un método que nos permita la salida del vector con un parámetro que sea entero por la posición del formulario. Finalmente ponemos las llaves y entre las llaves un return que nos retorne el vector en la posición que nos dé el parámetro. Ya que tenemos almacenados los datos en nuestro vector, ahora vamos a hacer un método que nos permita extraer los datos de este vector en la posición que nosotros queramos, ¿no? En este momento vamos a crear el método en public, va a ser en carácter entero, ya no void, porque vamos a retornar al formulario o a la persona que esté utilizando el método el valor
que queramos, ¿no? Va a salir salida datos, y entre paréntesis ponemos que la posición, ¿sí? Simplemente aplicamos el comando return, ponemos el vector y en la posición que nos va a dar el usuario, ¿cierto? Si el usuario nos envía el número 1, ¿no es cierto? Entonces él nos va a retornar el dato en la posición 1 del vector que ya hemos almacenado. Otro ejemplo, si el usuario nos envía en la posición 3, nos va a retornar la posición el dato que está almacenado en la posición 3. Asimismo, los vectores se pueden almacenar no solo números, sino también palabras. También podemos almacenar datos booleanos, que serían verdadero o falso, y también podemos almacenar los datos doble, que serían números, pero en este caso con decimales. Y todo va a obedecer un mismo comportamiento de posiciones y de retorno, ¿no? Lo único que variaría para hacer otro tipo de vector es cambiar el tipo de vector. En vez de ser int, sería string si es para letras, doble si es para decimales, o boolean si es para queremos que nos retorne un verdadero o falso. De la misma manera, si es que queremos hacer un booleano que nos retorne verdadero o falso, aquí simplemente cambiaríamos el tipo del método. Así, con este valor que nos va a retornar, ya podemos utilizar este valor en el formulario.